Los verbos de cambio. En español, hay una serie de verbos que expresan cambio o transformación y que suelen ser un problema para hablantes extranjeros. Son los llamados verbos de cambio. Hablamos de formas como ponerse, volverse, hacerse, llegar a ser y otras. Vamos a dar aquí algunas reglas muy elementales para aprender a usar estos verbos correctamente. El mejor modo para aprender los verbos de cambio es recordar uno o dos ejemplos modelo y asociar con ellos los rasgos típicos que son útiles para aprender su uso. Por ejemplo, ¿cuándo puedo utilizar el verbo ponerse? Vamos a verlo a partir de un ejemplo modelo. Se puso roja. El verbo ponerse se utiliza cuando queremos expresar un cambio rápido y no duradero. Con frecuencia hacen alusión a un aspecto exterior, por ejemplo, ponerse rojo o pálido o ponerse moreno, a estados de salud, ponerse enfermo o también a estados de ánimo, ponerse triste o ponerse alegre, ponerse furioso o enfadado. En cualquier caso, solo funciona con adjetivos. Por eso, no tenemos que olvidar hacer una concordancia en género y número. Por ejemplo, cuando escuchó la noticia, se puso triste. Y en plural diríamos, cuando escucharon la noticia, se pusieron tristes. Y lo mismo la concordancia en género. Se puso contenta o se pusieron contentas. Recordamos, con ponerse asociamos un cambio rápido y no duradero. He aquí una lista con más ejemplos. Bueno, ¿y qué verbo usamos cuando quiero hacer alusión a un cambio que sí es duradero? Usamos el verbo volverse. Por ejemplo, se ha vuelto loca. Con el verbo volverse asociamos un cambio progresivo y duradero, es decir, que ocurre poco a poco y que muchas veces es definitivo. Además, es un cambio en el que no interviene necesariamente la voluntad. Con frecuencia, aunque no siempre, se trata de un cambio negativo. Por ejemplo, volverse egoísta, volverse intolerante, volverse un tirano. O con situaciones, volverse una situación insoportable. A veces, el cambio puede tener relación con la pertenencia a un grupo. Por ejemplo, volverse ateo, volverse comunista, volverse ecologista. Volverse puede utilizarse con adjetivos, pero también con sustantivos. Así que puedo decir, se ha vuelto ecologista o bien se ha vuelto una persona ecologista. O sea, que utilizo volverse cuando es un cambio progresivo y duradero. He aquí algunos ejemplos. Muy parecido a volverse es el verbo convertirse en. La única diferencia es que convertirse en solo funciona con sustantivos y, al usarlo, no tengo que olvidar que lleva preposición. Por eso puedo decir, se ha vuelto egoísta o bien se ha convertido en una persona egoísta. Repasamos. Ponerse es un cambio rápido y no duradero. Volverse es un cambio duradero y progresivo. Y convertirse es igual que volverse, pero solo funciona con sustantivos y lleva preposición. Y si quiero expresar un cambio progresivo y duradero, pero en el que interviene la voluntad, es decir, voluntario, utilizo entonces el verbo hacerse. Hacerse expresa entonces un cambio progresivo, duradero y voluntario. Por ejemplo, se ha hecho médico o médica. Para personas suele utilizarse en combinación con una profesión. Por ejemplo, hacerse médico, profesor, hacerse juez, abogado, o también con una religión o ideología.
hacerse budista, vegetariano, ecologista. Te preguntarás tal vez cuál es la diferencia entre volverse ecologista, como ya vimos antes, y hacerse ecologista. En realidad, ambos verbos tienen un valor muy parecido. La única diferencia está en que con hacerse interviene expresamente la voluntad. Por otro lado, aplicado a situaciones, el cambio se presenta como una transformación inevitable. Por ejemplo, la situación se ha hecho insoportable. Y recuerda, hacerse funciona con adjetivos y sustantivos. Aquí tienes más ejemplos. Repasamos. Ponerse es un cambio rápido y no duradero. Volverse es un cambio duradero y progresivo. Convertirse es igual que volverse. Y hacerse es un cambio duradero y progresivo y voluntario. Por ejemplo, hacerse médico. Ya casi terminamos. ¿Qué más verbos nos quedan? Nos queda todavía llegar a ser. Llegar a ser indica el final de un largo proceso que generalmente termina con éxito y en el que ha habido un esfuerzo personal. Por ejemplo, llegar a ser rico. Generalmente, llegar a ser hace referencia a alcanzar posiciones elevadas o positivas, como llegar a ser rico o presidente. Pero mucho cuidado, como ya vimos con volverse, a veces, aplicado a situaciones, puede expresar una transformación negativa. Por ejemplo, la situación ha llegado a ser insoportable. No olvides que llegar a ser funciona con adjetivos y sustantivos. Aquí tienes de nuevo algunos ejemplos. ¿Hay más verbos de cambio? Sí, hay más. Pero vamos a presentarte los dos últimos, resultar y quedarse. En ambos se insiste en el cambio como resultado de un acontecimiento o situación anterior. Resultar es como llegar a ser o volverse, en los casos en los que estos verbos se usaban aplicados a situaciones. Por ejemplo, puedo decir, la situación ha llegado a ser o se ha vuelto insoportable. O también, la situación ha resultado insoportable. La diferencia es que con el verbo resultar, insisto en el cambio como consecuencia de una situación anterior no esperada. Resultar solo se utiliza con adjetivo o participios. Aplicado a personas, suele usarse con participios, pero puedes recordar 2 o 3 expresiones muy frecuentes como resultar herido, resultar elegido, resultar premiado. Y por último nos queda quedarse. Quedarse expresa el estado en el que se encuentra el sujeto tras el cambio. Por ejemplo, tras el accidente, se quedó ciega. Los cambios pueden ser duraderos y definitivos. Por ejemplo, cuando aluden a deficiencias físicas como se quedó ciega, inválida, paralítica. Pero quedarse también puede aludir a cambios no duraderos si nos referimos a estados de ánimo. Por ejemplo, cuando escuchó la noticia se quedó muy pensativa. Mucho cuidado, quedarse solo funciona con adjetivos o participios. Aquí tienes de nuevo una lista de ejemplos. Vale, ahora repasamos. Ponerse es un cambio rápido y no duradero. Volverse es un cambio duradero y progresivo. Hacerse es un cambio duradero, progresivo y voluntario. Llegar a ser es el final de un proceso en el que se alcanza el éxito. Resultar es un cambio no esperado que se presenta como situación o momento final. Y quedarse es un cambio como resultado de una situación anterior. Y con esto ya casi hemos terminado los verbos de cambio. Solo nos queda una última información extra. No olvides que existen también muchos verbos en español que expresan cambio, pero que se derivan de adjetivos y sustantivos. Ponemos algunos ejemplos. Hacerse de día, amanecer.
hacerse de noche, anochecer. Ponerse alegre, alegrarse. Ponerse enfadado, enfadarse. Ponerse enfermo, enfermar. Hacerse viejo, envejecer. Y esto es todo por hoy. Adiós y hasta la próxima.